para estos últimos tiempos es un privilegio poder expresar, manifestar nuestra fe. Es gracia divina que tú puedas sentir el deseo de leer su palabra, de orar, de buscar su presencia, más que emocionalmente, de una manera real, consciente, por medio de su Santa Escritura. Por eso doy gracias a Dios por este tiempo que nos concede y le invito a que me acompañe allí al libro de los Salmos, capítulo 27. Vamos a empezar orando la palabra de Dios, hacer nuestra profesión y confesión de fe. Dice así el Salmo 27: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Amén. La poderosa palabra de Dios. Muy bien, familia. Doy la bienvenida a todos mis hermanos que en este momento se conectan por la red YouTube, Facebook, Camino de Vida Plena. Y bien, el Señor viene hablándonos de fe, confianza, firmeza, madurez, carácter. Por eso esta noche quiero compartirle una enseñanza que tiene como título Los últimos tiempos. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo habla de los últimos tiempos. Habla de las señales. El Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo: y cuando veáis estas señales, no os preocupéis, es principio de dolores. Pero cuando se habla de últimos tiempos, se habla de catástrofes, se habla de terremotos, se habla de muerte, se habla de guerras, se habla de desastres. Y así será, porque escrito está.
Pero la característica fundamental de los últimos tiempos es bien crucial. Y es de eso que quiero compartir en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Acompáñeme usted al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Dice así la poderosa palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Ese es el tema que viene tratando el Señor con nosotros. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una de sus muchas parábolas con las que el Señor Jesucristo nos enriquece, nos alimenta, nos fortalece, habla de ese juez injusto que ni teme a Dios ni respeta a hombres, pero por la persistencia, constancia, perseverancia de una viuda que buscaba justicia de parte de ese juez, él recibe responderle. Y hace la comparación nuestro Señor Jesucristo con el Padre de amor, el Padre de gloria, de misericordia. Dice: ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dice: os digo que pronto les hará justicia. Y quiero tocar esa realidad que muchos de nosotros vivimos, ¿verdad? Usted y yo, que tenemos una intimidad con Dios, una relación personal por medio de su palabra, que leemos su palabra, que oramos su palabra, que pedimos su dirección, que así como está escrito aquí, clamamos en todo momento, cada uno desde su realidad, desde el momento procesal en el que está su vida, ¿sí? Y dice el Señor: Dios responderá. Pero hablando de los últimos tiempos, le decía yo que siempre se habla de tragedias, desastres, guerras, terremotos, ¿verdad? Pero la característica número uno de los últimos tiempos es la pérdida de la fe en el ser humano, la pérdida de la fe en el hombre. Porque son tiempos difíciles, son tiempos donde las filosofías, donde la cultura social ha traspasado límites que aún la ley, el gobierno ha llegado a aceptar como legales, como correctos. Y el hecho de que la ley del hombre de algo como normativo y acepto, no ratifica ni confirma que sea voluntad de Dios. Por eso, mis amados, es muy importante mantener esa relación con Dios con un solo propósito, ¿sí? ¿Cuál? Fortalecernos en la fe. Yo hago una pregunta en estos tiempos difíciles y quiero que usted se la haga
desde esa realidad. Quiero hablarle por el Espíritu. Después de tanto tropiezo, después de tanta incoherencia, después de preguntarse tantas veces, hablando tantas veces, preguntándole al Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La pregunta es, ¿por qué confiar en Dios? Y pastor, ¿qué le pasa? Sí, ¿por qué confiar en Dios? ¿Por qué confiar en Dios? Y pues por tradición, por creencia, todos vamos a decir porque es el único, porque, ¿verdad? Sí, todo eso está muy bien. Y entonces, si todo eso es real, ¿por qué desfallecemos en la fe? ¿Por qué titubeamos en nuestra fe? Acompáñeme por favor a contestar esa pregunta. ¿Por qué confiar en Dios en los últimos tiempos? Salmos capítulo 31, versículo 1 dice así: en ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Yo creo que esta oración, este versículo 1, debe ser la oración de todos nosotros. Debe ser la afirmación de todos nosotros. En ti he confiado, pero démonos cuenta que el salmista afirma su fe. En ti he confiado. Él está diciendo, he pasado por pruebas, tribulaciones, aflicciones y no he sido movido de mi fe. Pero qué tremendo, le dice, no sea yo confundido jamás. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tambalea la fe de un creyente? ¿Qué es lo que desvía la fe de un creyente? La confusión, los conceptos, los argumentos, las interpretaciones que vienen de la información guardada ahí en nuestra mente, en el hipocampo, en las emociones, en los sentimientos, en los recuerdos, en esas imágenes, sonidos, emociones, todo lo que hemos experimentado. Y muchas veces nos arraigamos más a lo que vivimos, a nuestros fracasos, a nuestro pasado, que a la voluntad de Dios. Por eso el salmista le dice, Señor, yo he confiado en ti, pero no permitas que yo sea confundido. Por tu justicia, que es la única, líbrame de todo aquello que vamos a enfrentar. Así que quiero compartirle 7 principios bíblicos por los cuales yo debo confiar en Dios. El primero está en el libro de Números, allá en el Antiguo Pacto, capítulo 23, versículo 19, y dice así la palabra de Dios. Léalo conmigo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es la confianza total del profeta Balaam, ¿verdad? Para que el pueblo sea afirmado. Es un momento donde el rey Balac quiere destruir al pueblo de Israel en el camino del desierto. Dios le dio orden al profeta de solo bendecir a su pueblo. Y aunque un rey y todo su ejército quería destruirlo, este hombre de Dios declara la palabra, dice, si Dios lo dijo, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La pregunta aquí es, ¿por qué le estoy creyendo más a la realidad que a la palabra de Dios? ¿Por qué le estoy creyendo más a las circunstancias que a la palabra de Dios? ¿Por qué le estoy creyendo más a lo que veo, a lo que escucho, a lo que siento, a lo que percibo, a lo que me parece, que a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el hombre
siendo uno, así como Dios es uno, igual que el Dios trinitario, somos tripartitos. Y somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿verdad? El alma es el área verdadera, lo que nosotros somos, donde está albergado nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, deseos. Es la realidad de nuestro ser. El alma es lo que se condena y lo que se salva. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo vuelve a nuestro espíritu que ha estado muerto y empieza a ministrar, a transformar, a renovar, ¿sí? Empieza la metanoia del alma para que el cuerpo sea sometido a la voluntad de Dios. La verdadera guerra espiritual o guerra de la fe nunca estuvo, ni está, ni estará afuera. Está dentro de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, la característica número uno es esa inclinación, ese deseo, esa intención, ese propósito, esa prioridad por tener una relación con su palabra, por leerla, por orarla, por memorizarla, por meditarla, para vivirla, ¿cierto? Pero el hombre como tal, es un misterio, pero es real. Podemos interpretar la realidad de la vida desde el espíritu que está sujeto a la palabra y la voluntad de Dios, o desde el alma. Entonces, cuando nosotros somos más almáticos que espirituales, más emocionales que espirituales, pues nos cuesta, ¿verdad?, creer a la palabra. Nos cuesta creer a lo que Dios ha dicho, dice y dirá, que es una sola cosa. Él lo dijo y Él lo cumple. Y qué lindo, parte del crecimiento espiritual es ser conscientes y discernir desde dónde estoy viendo yo la vida, desde dónde estoy tomando decisiones. Cuando las tomo desde el alma, las estoy tomando desde el archivo del hombre viejo, desde el archivo de mis conceptos, desde el archivo de mi realidad, de mis emociones, de mis sentimientos. Pero cuando tomo decisiones desde el Espíritu, lo estoy haciendo desde la voluntad de Dios. Y esa es nuestra meta, ese es el propósito, esa es la razón de ser de un verdadero hijo de Dios. Tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ¿por qué debo confiar en Dios? Porque aunque esté en el alma y aunque tome decisiones equívocas por no ser consciente desde dónde estoy decidiendo, Dios sigue siendo Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio esa palabra y la dio y se cumple. Segundo, ¿por qué debo confiar yo en Él? Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor. Todo lo temporal, todo lo humano, todo lo material perecerá, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El día de hoy compartía en el versículo de meditación, segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando yo estoy más sumergido en el alma, yo estoy sujeto a las cosas que se ven, que se tocan, que se sienten. Cuando yo maduro y crezco sin ignorar y sin poder salirme, porque el alma soy yo, y tomo decisiones desde el espíritu, yo vivo sujeto más a lo que no se ve, a lo que no se toca, a lo que no se siente. Y cuando el Señor habla allí en su palabra, que la razón por la cual nos da la prueba, la fe, lo dice el apóstol Pedro, es para ser puestos a prueba,
Pues esa realidad que usted está viviendo, ¿sí? Donde se le seca la hierba, donde se le marchita la flor, donde todo lo que usted está experimentando afuera lo ve perecer, lo ve caer, lo ve destruir. Y si usted está dependiendo y sujeto y sometido a esa realidad, pues usted va a perecer, a marchitarse y a caer como todo eso que está en su entorno. Por eso, la segunda razón por la cual tú y yo debemos confiar en Dios es porque Dios es eterno, su palabra es eterna. ¿Pero lo crees? Yo te lo estoy comunicando. Mi función es decírtelo. Pero ¿hasta dónde alcanza tu fe? ¿En dónde estás tú? ¿Sí? Porque lo almático está sujeto al pasado, al futuro, y le cuesta mucho vivir el hoy, el aquí, el ahora, el presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquello que nos ha cautivado, cautivado hablo de cautivos, encarcelado, se encuentra en el pasado, ¿sí? Que nos deprime, o en el futuro, que nos hace caer en ansiedad cuando llegue, cuando sucede, y nos hace ignorar el hoy, el aquí y el ahora, que es donde está el Espíritu. Dios lo dijo y Dios lo cumple. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque Él es el único fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque Él y su palabra es eterna. Pero aquí sí viene la gran pregunta: ¿qué tanto lo crees? Y la respuesta es total. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. En el alma solo se escucha lo temporal, lo material, lo externo, ¿sí? La realidad de este mundo. Y cuando yo permanezco más en esa realidad, sea pasado, futuro o aún presente, pero sumergido en esa realidad, me cuesta creerle a la palabra de Dios. Cuando yo me sumerjo más en la emoción del otro y en mi emoción, en la emoción con la colectiva y en mi emoción, en el sentir colectivo y en mi sentir, en el parecer comunitario y social y cultural y en el mío, va a ser muy difícil que la palabra de Dios dé fruto, que la fe te fortalezca. ¿Por qué? Porque vamos a depender netamente de lo externo, de lo superficial, de lo pasajero. Miremos ahí en Isaías 55, por favor. Isaías 55, versículo 11. Porque, devuélvete al 10 un momento, Gabriel, para que le entremos al contexto, ¿cierto? Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahí sí la compara, dice: la lluvia que yo envío no la envío por capricho, tiene un propósito, ¿verdad? Y es que regar la tierra, hacerla germinar para que produzca semilla al que siembra y pan al que come. Y dice: así es mi palabra. Ok, qué lindo poder venir a la palabra en medio de esa realidad adversa, en medio de esa contrariedad, en medio de esa debilidad, en medio de esa oposición, en medio de esa circunstancia, en medio de esos recuerdos de tu pasado, en medio de esos anhelos de tu futuro. Pero venir a la palabra y decir: Señor, esto no es palabra de hombre, esta es tu palabra. Y esta palabra, así como la lluvia desciende y cumple un propósito, esta palabra entra en mi vida y cumple un propósito. Esa es la manera como hijos de Dios debemos venir a su palabra. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque su palabra se cumple. ¿Y por qué no lo veo, pastor? Porque ya está hecho. Pero desde el alma no se ve lo que no se ve. En el espíritu se ve lo que no se ve sin verlo. El que tenga oídos que oiga.
El alma siempre te va a decir, quiero ver, quiero tocar, quiero sentir, quiero experimentar, quiero vivenciar, quiero saber cómo es. ¿Sí? Tomás el apóstol, y dijo el Señor, bienaventurados aquellos que sin ver pudieron creer. Y esa es la vida del Espíritu. Y es la razón fundamental para estos últimos tiempos. Entonces vamos entendiendo la parábola del juez y la viuda. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra. Dense cuenta cómo se cumple la palabra. Porque los últimos tiempos será como en los días de Noé, que todo el mundo andará ¿qué? Afanado, preocupado por casarse, por hacer negocios, por comprar, por vender, por satisfacer el alma, por darle gusto a lo almático, a lo emocional. Oye, entonces ¿nos vamos a convertir en robots? No, no. La vida es para disfrutarla, la vida es para vivirla desde el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo ministra nuestra alma, no es que la limite, la reeduca, la renueva. Y el alma sin ningún esfuerzo le dice al cuerpo hasta dónde debe llegar. Cuando dentro de nosotros lo que gobierna es el alma más que el espíritu, no hay límites. Se traspasan los límites. No hay manera de decir hasta aquí, en el temperamento, en el carácter, en las decisiones, en cosas sencillas, ¿verdad? El manejo de dinero, todo debe ser desde el espíritu. Una persona almática no le tiene límites al manejo de dinero, es una persona compulsiva. Una persona en una relación emocional no le tiene límites a sus sentimientos, ¿verdad? Le da rienda suelta a todo lo que experimenta dentro de él, dentro de sí mismo, porque el espíritu, estando ahí, no ha sido alimentado y fortalecido por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se cree en la palabra. Y qué tremendo que teniendo un Dios que es fiel, que es eterno porque su palabra es eterna, que cumple su palabra, ¿verdad? Como lo dice aquí, no vuelve vacía. Nosotros venimos a la palabra desde el alma, para que la palabra cumpla lo que mi alma pide, lo que mi alma quiere. Y muy posiblemente lo que tú y yo estamos deseando tiene que ver con intenciones y necesidades almáticas más que espirituales. Y lo vamos a ver en la palabra. Acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Mira lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel. La primera característica de alguien que cree en la palabra es que tiene paz. Cuidado. Paz no es ausencia de acción. Paz es la señal, es la única señal de los últimos tiempos de que alguien ha entrado en el reposo, en el reino de Dios, ya sea por circunstancias externas, ajenas o involuntarias, o por circunstancias propias de debilidad, de errores, de no haber consultado al Señor, de algo circunstancial, momentáneo, inesperado, ¿verdad? Pero alguien que confía en el Señor no pierde la paz. No pierde la paz. Y lo habló fuertemente el domingo. ¿Por qué? Porque lo primero que da el Señor a alguien que confía en Él es tranquilo. Sí, pasó esto allí, la embarraste, pasó aquello, falleció se perdió a esto, se divorció allí, se cerró esta puerta, pero reposa en mí. Y es la consecuencia de una vida de intimidad con Dios. Esto no es circunstancial, como dice Isaías 29, es que este pueblo
me honra, me alaba, profesa su fe con la boca, pero cuando están allí en la aflicción, en la prueba, su ser interior está en zozobra, está en ansiedad, está en preocupación, está en afán. Él dice, no es así. Y todo lo que hacen para mí lo hacen porque es un mandato de hombre, porque ni siquiera me han buscado verdaderamente. Entonces, la invitación de hoy es a confiar totalmente en Dios. Él es el único fiel. Su palabra es eterna, su palabra se cumple y su palabra trae paz, ¿sí? Conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. ¿Por qué trae paz? Porque si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Entonces, yo creo que en este momento de este compartir, de este expresar de la palabra, esta exposición de la palabra, viene a colación esa pregunta: ¿en verdad estoy confiando en el Señor? ¿En verdad estás confiando en el Señor? O mejor la pregunta es: qué bonito sería, qué sincero, qué descaradamente sincero hacer una lista es: ¿por qué no confío en Dios? Y dése cuenta que todo lo que escribimos ahí es almático, temporal. Porque me hizo, porque hice, porque 70 veces he caído, porque 70 veces ha caído, porque oré y no me respondió, porque no se sanó, porque no me dio. Todo es almático, todo es externo. Porque la religión nos enseñó una relación netamente externa con Él, y la relación con Él es interna. Si nosotros queremos ver cambios afuera, primero debe haber un cambio adentro. Pero es que para nosotros cambios es que afuera suceda, o que lo externo llene el vacío interno. Ok, entonces, si ya hubo un cambio interno, tus vacíos han sido llenados. Tú ya no necesitas nada de afuera. No quiere decir que lo desprecies, no quiere decir que lo rechaces, pero tú vas a poder enfrentar toda situación, por dura que sea. Yo no te estoy diciendo que niegues tus emociones, que por alguna razón venga un llanto, una tristeza, un dolor, un sufrimiento, un decaimiento, una desmotivación. Es que parte del camino es eso. Hay momentos donde nos desanimamos, nos desmotivamos, decaemos, queremos tirar la toalla, pero hay allí dentro de nosotros un fuego, hay allí dentro de nosotros algo que no se puede explicar, que aún diciendo nosotros con la boca renuncio, no hago más, me voy, lo que sea, me quiero morir, digamos lo que digamos, hay algo adentro que está diciendo: eso no es así. De eso es lo que le estoy hablando. Y eso viene como consecuencia de la verdadera fe. Por eso en el discipulado, una de las consecuencias de permanecer en la palabra es que recibo la verdadera fe. ¿Por qué? Porque al permanecer en la palabra entro en pacto con Dios, y si entro en pacto con Dios, ahora Él es el responsable de mi vida, aunque siempre lo ha sido. Pero ahora yo me entero y confirmo y estoy seguro que a pesar de, Dios se ha hecho responsable de mi vida. Que a mí me corresponde hacer algo, muy bien. Ahí está la intimidad con Dios. Ahí está la intimidad con la palabra. Primero que todo, reconocer, ser descaradamente sincero, reconocer nuestros errores. El problema no es pecar. El problema no es no reconocer ante Dios esa realidad que hay dentro de nosotros. Y al reconocerlo, mantenerte en el espíritu. Señor, tú lo dijiste, tú lo has hecho.
Yo no soy un hijo del mundo, yo soy un hijo de pacto. Yo fui comprado con tu sangre. Señor, tú me predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Tú me llamaste, me justificaste para darme de tu gloria. Y aquí estoy caminando de tu mano. Pero es hablar una palabra de fe. Hace unas semanas compartía una palabra de las consecuencias de la murmuración, el chisme y la quejabanza. Una persona que se sumerge en quejabanza nunca va a crecer en fe. Y aparte de que va a seguir hundido en su realidad, hundido en su problemática, hundido en esa vida miserable, escúchame, no va a haber solución a eso. Una persona con una actitud de quejabanza, que a toda hora vive, pero mire esto y lo otro, y por qué a mí, por qué no me ayudan, y dónde están los demás, y qué pasó, y dónde está Dios. Es la actitud del pueblo de Dios allí en el libro de Números. Sí, se llama el libro de las murmuraciones, un pueblo que no hizo sino murmurar y quejarse totalmente. Y dependiendo tu llamado, el domingo orábamos, le decíamos: Espíritu Santo, déjanos ver la dimensión de nuestro llamado para saber el tamaño de la prueba de nuestra fe. Según la dimensión de tu llamado, así será el tamaño de la prueba de tu fe. Al que más se le da, más se le pide. Entonces, yo creo que es tiempo de entrar en esa atmósfera y dimensión donde somos conscientes de el que nos llamó, a qué nos llamó, y que no depende de nosotros, sino depende totalmente de Él. Y es importante revisar ante la realidad que estás experimentando, ya sea personal, por tus debilidades, por tu conciencia propia donde dices: hey, yo ya debí crecer en esto y no lo he logrado, o por la realidad que te rodea. Si hay paz en tu corazón, y si no hay paz, entonces la solución es sencilla: llénate de palabra, llénate de palabra, memoriza más palabra, medita más palabra, ora más palabra, no para que la realidad cambie, sino para que la realidad no te tumbe, porque posiblemente no cambia. Cuando el Señor estaba terminando su ministerio, llamó a Pedro aparte y le dijo: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, y yo solo he orado una cosa a mi Padre, que tu fe no desfallezca, para que después de que tú seas aprobado y promovido, vengas con esa nueva fe, con esa nueva autoridad, con esa nueva revelación, y afirmes a tus hermanos, a los demás discípulos. Entonces, muchos de nosotros a veces es permitido por Dios ser zarandeados, o a veces estás tú viviendo la zarandeada de otro. Pero aquí el tema no es agarrarte a pelear con el diablo ni caer en falsas doctrinas, sino confiar y creer en su palabra. Son los últimos tiempos, y la característica de los últimos tiempos es que en medio de todo lo que Él permite, debido a una falsa intimidad con Dios, pero sí una relación con las religiones y los hombres, el ser humano desfallece en su fe. Y acompáñeme a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, 6. ¿Cómo dice allí la palabra? De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El único, escúchame, el único ser en el universo que verdaderamente nos puede y nos quiere ayudar es Papá Dios. Que lo hace a través de hombres, amén.
Y hay que ser agradecidos con los hombres, pero no depender de los hombres. Los hijos de Dios estamos para dar la mano, estamos para ayudar, consolar, dar una ayuda, la que sea, ¿verdad? Pero no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque Él es el único fiel. Porque Él y su palabra son eternas. Porque su palabra se cumple. Porque su palabra trae paz. Y porque Él es el único ayudador. Y termino aquí en primera carta del apóstol Juan, acompáñeme, 5:14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Llegamos a la puerta, llegamos al secreto, llegamos al tesoro, llegamos. ¿Por qué? ¿Por qué desfallece nuestra fe? Porque lo que pedimos, el 99% no es conforme a su voluntad, sino conforme al alma, a lo que a mí me parece, a lo que yo quiero, a lo que yo creo, a querer solucionar una realidad externa, siendo que esa realidad está ahí para fortalecer nuestra fe. Cuando uno va a un gimnasio y quiere crecer físicamente, corporalmente, tiene que aumentar el peso y tiene que dolerle los músculos. Si los músculos no duelen, los músculos no crecen. Y así es internamente. Si el alma no se duele, si el corazón no se contricta y se humilla, si no hacemos aeróbicos espirituales, pues ni modos, mi hermano. Esa realidad externa trae un propósito. Ahora, si tú estás enfrentando una realidad externa de tribulación, de aflicción y de prueba, pero no estás yendo al gimnasio del reino a hacer aeróbicos espirituales, a permanecer en su palabra, a leer su palabra, a memorizar mucha palabra, a orar solamente la palabra que memorizaste y a darte la pela por mantener todo el día, el mayor tiempo posible, un versículo en la mente, ¿sí? Antes de ayer colocaba el versículo: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del enemigo. ¿Cuál es el escudo de la fe? Un versículo en tu mente. Porque después de que un pensamiento tome gobierno de tu ser, puedes terminar en un manicomio. Después de que un pensamiento tome gobierno de tu ser, puedes cometer una tragedia. Después de que un pensamiento tome gobierno de tu ser, puedes destruir tu vida o destruirle la vida a otro. Y luego culpamos a Dios o al diablo o a los demás. No, fuimos nosotros los que permitimos, por estar dormidos, aunque tengamos los ojos abiertos. No todo el que tiene los ojos abiertos puede ver, porque la verdadera vista viene desde adentro, cuando se abren nuestros ojos espirituales, cuando estamos conscientes y atentos de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, de dónde viene. ¿Sí? Porque ¿por qué la mente se compara con el corazón? Porque el corazón no deja de latir, la mente no deja de pensar. Y en todo momento está bombardeando, 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 bombardeando. ¿Sí? Por eso allá en Corintios dice la palabra de Dios: llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cómo lo llevamos cautivos? No es diciéndolo te ato, te encadeno, te encarcelo. No, es cambiando el pensamiento almático, cambiando el pensamiento del pasado, cambiando el pensamiento de esa realidad por un versículo de la Biblia. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa espada y con el escudo, la palabra es espada y escudo al mismo tiempo.
porque con esa nos defendemos de todos esos dardos emocionales, sentimentales, ¿sí? Y con ella vencemos, atacamos, rompemos. Pero para eso hay que tener palabra de Dios en la mente. No es con tus palabras, ¿sí? ¿Qué tal tú en una situación de esas, agarrándote a groserías con esos pensamientos de adentro, como lo hace uno con el mundo afuera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba en el mundo que uno agarraba a groserías y grita y grita? ¿Qué tal usted aquí adentro? Pues te estás destruyendo a ti mismo. No es con tus pensamientos, no es con tus conceptos, no es con tus palabras, es con un versículo de la Biblia en tu mente. Y en el tiempo de Dios, dígalo ahí, en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, ¿verdad? Nos daremos cuenta que sí podemos y debemos y necesitamos confiar en Dios. Tú y yo necesitamos, tú y yo debemos confiar en Dios. Y esa confianza viene en la medida que permanezcas más tiempo con la palabra. Allá Romanos 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Señor, ¿y yo por qué no puedo vivir tu palabra? Señor, ¿y yo por qué no puedo perdonar? Señor, ¿y yo por qué no puedo dejar esta conducta, este hábito, este comportamiento? ¿Por qué no puedo olvidar mi pasado? Porque tú te la pasas pensando más en esa realidad que en mi palabra, te dice el Señor. Ponme a prueba, llénate con mi palabra. Dice el Isaías 55: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y beban. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y pongan atención. Vengan a mí y vivirán. Óiganme bien. La invitación de esta noche es a retomar fuertemente nuestra relación con Dios. Son 11 capítulos que hemos memorizado. No sé cuántos lleves. Y yo te pregunto, ¿ya tienes el 51 dentro de ti? El Salmo 51 ya está sanando heridas, cerrando heridas. El Salmo 51 ya está confirmando el perdón de Dios en tu vida. El Salmo 51 ya te está direccionando a que perdones, a que pidas perdón, a que te perdones. El Salmo 91 ya te está dando seguridad en medio de la adversidad. El Salmo 127 te está enseñando a tomar decisiones. El Salmo 23 ya te está diciendo quién es el dueño de tu vida. El Salmo 34 ya te está motivando a que a pesar de todo no pares de alabarlo y exaltarlo. Romanos 8 ya te está revelando los secretos y tesoros del reino. Pues no esperes que te lo diga un hombre. Ven a su presencia, ven a su palabra, llénate de palabra, llenémonos de palabra, perseveremos en esa palabra y a su tiempo, a su hora y a su manera, Él se glorificará cuando nos permita que demos fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú desde antes de la fundación del mundo determinaste hacer de nosotros hijos de Dios en Cristo Jesús.
benditos, santos, libres, aceptos, redimidos, perdonados, sabios e inteligentes. Desde antes de la fundación del mundo, determinaste que conociéramos esos secretos ocultos. Nos hiciste herederos del reino de Dios. Y desde antes de la fundación del mundo, tú lo dijiste y se cumple. Nos sellaste con tu Espíritu Santo como propiedad tuya. Perdónanos, Señor. Perdónanos por dudar de tu palabra. Perdónanos porque nos has revelado la verdad, que podemos vivir en el alma o en el espíritu siendo un solo ser. Y el afán del diario vivir, Señor, nos inclina más a vivir en esa alma, a creer que podemos solucionarlo todos nosotros sin contar contigo. Una vez más, Señor, y por siempre y para siempre, mis labios se abren para profesar la fe que tú me diste. Somos hijos de Dios. Yo y mi casa te pertenecemos. Fuimos comprados a precio de sangre. Somos hijos del nuevo pacto, Señor, porque a ti te ha placido. Por eso hoy lo hablamos con firmeza. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Oh Señor, y en medio de esta realidad te decimos en Cristo Jesús, yo creo. Ayúdame a creer más. Yo confío, Señor. Ayúdame a confiar más. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Señor, levanto mis manos y oro por cada uno de los miembros de esta iglesia, Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena. Oro por esa mujer, por ese varón, por ese matrimonio, por esos jóvenes, por esos niños, por ese empresario, por ese cabeza de proyecto, por ese empleado, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Inclínanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Muy bien, familia. Gloria a Dios. Igualmente, gracias por sus aportes. Sus aportes financieros voluntarios permiten que la palabra de Dios corra veloz. Estamos yendo a las cárceles, estamos yendo a los lugares donde Dios nos permite que su palabra llegue y corra veloz. Muy bien, familia, le bendigo con toda bendición espiritual porque así lo dice la palabra. No es un hombre el que bendice, yo confirmo esa bendición que hay en su vida, aunque sus ojos le digan lo contrario. Usted y yo somos benditos con toda bendición espiritual. Digamos todos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Feliz término de semana, familia. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.